Bienvenidos a lección 2 en nuestro estudio de Marcos. Recién estamos comenzando a estudiar el texto mismo y queremos comenzar por ver simplemente los primeros 13 versículos. Realmente vamos a enfocar la mayoría de nuestro tiempo en los primeros 3 versículos porque queremos entender desde el comienzo cuál es el propósito con que escribe Marcos, qué es lo que él quiere que nosotros entendamos, que tengamos en mente mientras leemos este libro. Marcos, hay que recordar que Marcos, como vimos en la introducción, que Marcos no escribe simplemente porque tuvo una abundancia de lapiceros o tinta y que no sabía qué escribir. Marcos escribe con un propósito específico, con un mensaje preciso, y quiere que nosotros hagamos algunas preguntas en cuanto a esta identidad y esta persona, este personaje de Jesucristo. Entonces vamos a ver el prólogo, el comienzo del ministerio de Jesús y el propósito del libro aquí. Antes de eso quiero orar por nosotros. Señor, te damos gracias por este privilegio de poder acercarnos a tu palabra y pedimos, Señor, que nos acompañes en este estudio. Ayúdanos a entender, Señor, las cosas, aun las cosas difíciles, para poder, Señor, apreciar cómo inspiraste y utilizaste a tu Hijo, Marcos, Señor, para escribir este libro acerca de nuestro Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios, en cuyo nombre, Señor, oramos. Amén. Amén. Comenzamos con los primeros 3 versículos. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Quizás la primera cosa que deberíamos ver es que Jesús, desde el comienzo, es ¿quién? El Hijo de Dios. Marcos escribe con este propósito de mostrarnos que Jesús es el Hijo de Dios. En todo el libro deberíamos estar buscando qué está mostrando que Jesús es el Hijo de Dios. Es interesante que en este primer versículo, en todo este primer versículo, no hay verbo. Normalmente, cuando no hay verbo así, sirve como un título. Aunque nosotros llamamos el Evangelio de Marcos, quizás la intención de Marcos fue llamarlo el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y es interesante, amigos, perdón, que Marcos lo llama el principio del Evangelio. No solamente está hablando de lo que sucede en capítulo 1, sino toda la historia es el principio del Evangelio. De la obra de Jesucristo sigue hasta hoy en día. Entonces, esta línea, principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, es el título del libro. Para mí eso no es la primera oración del libro. Versículo 2 realmente debería ser versículo 1. Y este primer versículo sirve como un título, como una descripción de lo que Marcos nos va a decir en este libro. Ahora miramos a versículo 2. Cuando el versículo 2 dice, como está escrito en el profeta Isaías, Marcos utiliza el verbo o el adverbio kathos. Kathos en griego es una palabra, ¿ya?, que quiere decir kathos quiere decir lo que nosotros entendemos en español, como o por el hecho. Es un adverbio. En otras palabras, conecta dos ideas. Conecta lo que nosotros hemos nombrado el título del libro, Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Conecta esa idea con todo el contenido que le sigue. Entonces, por decir kathos, todo lo que le va a seguir
va a dar la justificación por declarar qué. ¿Qué es la declaración en lo que nosotros tenemos como versículo 1? Que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ya deberíamos estar buscando, nuestros ojos deberían estar buscando en esta cita del profeta Isaías, ¿en qué sentido busca o muestra que Jesús es el Hijo de Dios? Eso deberíamos tener en mente. Entonces, el Evangelio de Cristo comienza ¿dónde? Según Marcos, en el Antiguo Testamento. Este es muy, muy importante, porque tenemos que ver que Jesús parece enseñar algunas cosas distintas del Antiguo Testamento. Eso fue uno de los problemas para los fariseos, es que el mensaje, las enseñanzas de Jesús no coinciden con lo que ellos enseñaban a base del Antiguo Testamento. Entonces, Marcos, desde el comienzo, presenta que esta idea del Evangelio de Jesús, las buenas noticias de Jesús, comienza ¿dónde? En Isaías, en el Antiguo Testamento. Y si alguna vez has estudiado este pasaje, sabes que muchos de esta cita no vienen de Isaías. Realmente, Marcos está citando Malaquías, Isaías y un poco de Éxodo. Y de esos tres pasajes, Marcos crea una nueva citación que da al crédito a Isaías. ¿Y por qué? Porque esa última parte es de Isaías. Preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Y vamos a ver eso. Entonces, primero tenemos que ver que Marcos, según Marcos, el Evangelio, la idea que Jesús es el Hijo de Dios, ¿viene de dónde? Del Antiguo Testamento. No es una idea nueva. Jesús no vino para dar un nuevo evangelio, un nuevo mensaje. Jesús no vino para crear una nueva iglesia. Jesús no vino para crear un nuevo movimiento de religión. Lo que Jesús trae a nosotros, lo que presenta y enseña a nosotros, es una aplicación del Antiguo Testamento. Es una aplicación de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Y eso es muy importante para nosotros ver eso para comenzar. Ahora, versículo 2. Como está escrito en el profeta Isaías, como dije, esa primera parte: yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. No viene de Isaías, realmente viene de Malaquías 3. Y en Malaquías 3, versículo 1 dice: el Señor de los ejércitos ha dicho que aquí yo envío a mi mensajero, el cual me preparará el camino. El Señor, a quien ustedes buscan, vendrá de manera repentina, lo mismo que el ángel del pacto en quien ustedes se complacen. Sí, ya viene. El Señor de los ejércitos lo ha dicho. Entonces, Marcos está citando Malaquías 3.1, pero noten, ¿ya? Cómo él cambia la cita. ¿Qué dice en Marcos? Bueno, dice: yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Pero Malaquías, cuando él habla de Dios, dice que el cual me preparará el camino. ¿Quién es el me? Bueno, responde al Señor de los ejércitos. Entonces, ¿qué está haciendo Marcos? El Señor de los ejércitos es el tú en Marcos. Ahora, ¿quién es el tú en Marcos? ¿Quién preparó el camino? ¿O para quién preparó el camino? Para Jesús. Entonces, esto tenemos que tener en claro. En solo los primeros 2 versículos del libro de Marcos, Marcos abiertamente ha declarado que Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Por citar a Malaquías 3.1, primero lo que está diciendo es que esta profecía en Malaquías que hablaba de la visita de Dios, la visita del Señor de los ejércitos, quien trae
unas nuevas noticias de este ángel del pacto. Trae el nuevo pacto, ¿ya? Esta visita de Dios, ¿lo vemos en quién? En Jesucristo. Jesús llegando a la tierra es la llegada de Dios mismo a la tierra. Por eso en el Evangelio de Juan leemos que Jesús vino y Dios tabernaculó con nosotros, estuvo con nosotros. No solamente existía en la tierra por unos 33 años o algo así, sino que Jesús vino, vivió y tabernaculó. Hizo su carpa, su tabernáculo, su templo aquí. Ahora, ¿quién está en el templo? Dios, Yahweh. Entonces aquí en Malaquías 3 tenemos el Señor de los ejércitos, Yahweh, ¿ya? Yo envío a mi mensajero, el cual me preparará el camino. Entonces, el camino será preparado ¿para quién? Para Dios. Y aquí, Marcos cambia la cita un poco para decir el cual preparará tu camino. ¿Quién es el tú? Jesús. Una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Otra vez tenemos esa palabra Señor. Y amigos, tenemos que darnos cuenta que en el español nosotros usamos la palabra Señor como un título para cualquier hombre mayor de nosotros. Pero en el griego, en la Biblia, es la palabra Kurios. Kurios quiere decir Señor como Dios. Solo Dios tenía ese título. Entonces aquí en los primeros 2 o 3 versículos de Marcos ya tenemos una declaración muy abierta, muy clara, muy específica, muy precisa, muy fuerte de que Jesús es Dios. Eso tenemos que ver. Jesús es Dios aquí en estos primeros versículos. Entonces desde el comienzo, Marcos no quiere esconder ninguna cosa. Jesús es la visita de Dios. Marcos tiene un alto valor de cristología. Algunos dicen, bueno, no, es que no se ve mucho Jesús como Dios en Marcos. Es más obvio en Mateo o quizás en Juan. Es muy obvio en Juan, ¿no? Pero el asunto es que no están viéndolo. No están buscándolo. Y por eso, amigos, es muy importante que nosotros tratamos a Marcos como un relato, un narrativo, una historia contada a nosotros, pero no simplemente para contarnos la historia, sino un relato que sirve para comunicar algo a nosotros. Para eso tenemos que entender el contexto. Entonces, Isaías 40 por fin es citado en versículo 3. Pero vamos a ver Isaías 40. De dónde viene esta cita. Y pueden ver, aquí es donde está la cita, ¿no? Pero demos un vistazo un ratito ya a los 2 versículos antes de esa cita. En Isaías 40, los primeros versículos dice, el Dios de ustedes dice, consuelen a mi pueblo, consuélenlo. Hablen al corazón de Jerusalén, díganle a voz en cuello, que ya se ha cumplido su tiempo, que su pecado ya ha sido perdonado, que ya ha recibido de manos del Señor el doble por todos sus pecados. Entonces, ¿para qué consolar al pueblo de Israel? Por salvación. Todos estos primeros 2 versículos y todo el capítulo, capítulo 40 de Isaías, es uno de mis capítulos favoritos en la Biblia. Habla de esta salvación que viene de parte del Señor, aun mientras, en la actualidad, Israel está ¿dónde? Algunos están ya en cautiverio, los demás van a ir a cautiverio. No están en ningún sentido en una condición de sentirse como que la salvación pronto llegará. Pero Dios, aun en medio de su desobediencia, les da una promesa. Consuela al pueblo. ¿Por qué? Porque el tiempo ha cumplido. El tiempo ha llegado. ¿Y qué tiempo? Que su pecado ya ha sido perdonado. Y han recibido de las manos del Señor doble.
por sus pecados. Amigos, no sé si hay... Qué hermosa explicación del Evangelio. Que por fe en Jesús nosotros recibimos doble por nuestro pecado. Y luego, versículo 3. Una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen en el páramo una calzada a nuestro Dios. Entonces, cuando Marcos cita Isaías 40, versículo 3, al final de esa cita, ¿qué está diciendo? Nosotros tenemos que tener cuidado. Tal como nosotros decimos que deberíamos predicar a través de exégesis, que debemos predicar lo que el pasaje dice, los autores del Nuevo Testamento, cuando ellos citan y usan el Antiguo Testamento, ellos tenían el mismo cuidado de usar los versículos dentro del contexto en que fueron escritos. Una de las cosas, por ejemplo, el año pasado enseñé en el curso de escatología, que vemos que el libro de Apocalipsis, 280 alrededor de ahí, a veces Juan hace referencia al Antiguo Testamento, pero no lo cita. No dice que según tal profeta dice. Simplemente Juan en sus visiones ve cosas igualitos a las visiones del Antiguo Testamento. Y algo que yo enseñé en este curso, que tal voy a hacer ahora, que nosotros no debemos sacar esas cosas de su contexto. Si Juan utilizaba Daniel, digamos, y Marcos usó a Isaías, no debemos entender esas citas fuera de su contexto. ¿Por qué? Primero, porque los autores del Nuevo Testamento no citaron el Antiguo Testamento porque la gente no tenía el Antiguo Testamento. Ellos citaron el Antiguo Testamento para justificar lo que están diciendo. No tiene sentido citar un versículo fuera de su contexto para comprobar o promover un punto. Cuando cualquier oyente que sabía, que entendía, que conocía su Antiguo Testamento, y por eso digo que Marcos, no podemos decir que Marcos fue escrito simplemente a los no judíos. Ellos no tenían este contexto. Marcos escribía también a judíos, y ellos, por su contexto, por su aprendizaje como niños, ellos entendían, sabían Isaías 40. Entonces, cuando escucharon versículo 3, en el contexto de la llegada de Jesús, inmediatamente les llegaron a la mente versículos 1 y 2 de Isaías 40. Entonces, aquí tenemos en los primeros 3 versículos de Marcos, tenemos Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, ¿ya? Y que también tenemos que Jesús es el Salvador, es el Mesías, porque viene como la visita de Dios, como Jesús es la visita del Señor de los ejércitos. Y también que esta visita trae ¿qué? Redención de nuestros pecados, salvación de nuestra maldad. Marcos hubiera podido terminar su carta. Aquí no más. Tenemos ya aquí todo el Evangelio. Tenemos la identidad de Dios, o de Jesús, tenemos la identidad de Jesús y tenemos el propósito de la venida de Jesús. Desde ese momento, todo el resto del libro de Marcos, todo el resto del Evangelio existe para comprobar esto, para asegurar, para confirmar, para mostrar, justificar esto. Entonces no debemos perdernos en el hecho que el resto del libro se lee como un libro de historia. No es historia solamente. Es un cuadro en que Marcos pinta una imagen de Jesús mostrando cómo es que Jesús es Dios y cómo es que su ministerio es distinto y presenta un reino distinto. Y ahora Él es el Mesías. Él es quien viene para traernos salvación. Es súper interesante. Aquí en los primeros 3 versículos nomás tenemos todo el Evangelio. De luego, Isaías 40 hasta 55, todo ese pasaje hablaba de lo que los israelitas entendían como un segundo éxodo
Como te dije, durante el tiempo de Isaías el pueblo se iba poco a poco y al final todo el pueblo llegó a estar en cautiverio en Babilonia por 70 y más años. Entonces, esta idea de que la voz clama, ¿dónde? ¿Desde dónde? El desierto. El desierto. ¿Quién es el profeta del desierto? Moisés. Entonces, Isaías 40, 55 es un segundo éxodo y ahora Marcos va a tomar toda esa imagen y luego usarlo para presentarnos que Cristo es de venida del Señor y nos va a llevar a un segundo éxodo. Porque el desierto es el lugar donde Dios liberó a su pueblo y lo cuidó por 40 años. Aunque el desierto es un lugar de muerte. El desierto, literalmente, por definición, el desierto es donde no crece nada, donde casi no sobrevive nada, con la excepción del pueblo de Dios. Y eso es el punto de Marcos. No esperaban su Mesías en el desierto. Israel esperaba su Mesías en el templo, en el trono, en Jerusalén, en el monte de Moriah. Pero ¿dónde está nuestro Señor? ¿Dónde está nuestro Jesús? En el desierto, fuera de la ciudad. Y vamos a ver que Hebreos tiene las mismas imágenes de Jesús. Bueno, seguimos porque vamos a ver que Marcos va a seguir desempacando, desarrollando esta idea. Entonces vamos a Marcos 1, 4 a 8. Juan se presentó en el desierto y bautizaba y proclamaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la provincia de Judea y de Jerusalén acudía a él, y ahí en el río Jordán confesaban sus pecados y Juan los bautizaba. La ropa de Juan era de pelo de camello, alrededor de la cintura llevaba un cinto de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Al predicar, Juan decía, después de mí viene uno más poderoso que yo. Yo no soy digno de inclinarme ante él para desatarle la correa de su calzado. A ustedes yo les he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Nótense que el enfoque de este pasaje, el bautismo de Juan, lo que Juan está predicando, el enfoque del bautismo no es que está en el río. El enfoque es que su bautismo era de arrepentimiento para el perdón de pecados y que no está en Jerusalén. No está dentro de Jerusalén. Era común bautizos dentro del templo. Alrededor del templo, había una olla grande, un plato hondo enorme que ellos llamaron el mar de bronce. Y alrededor del templo ellos sacaban agua de ahí y tenían carretas con un barreño o un tazón, digamos, para lavar las manos. Y los sacerdotes todo el día estaban lavando las manos. Y eso llamaban ellos un bautizo. Que es, bueno, estos detalles nos podrían un poco ayudar quizás a entender cuál es el sentido bíblico del bautizo. Pero no voy a entrar mucho en eso. Pero el punto aquí no es que Juan es raro por hacer un bautizo. Eso sí existía. Eso no es la parte rara. Lo que realmente sale del texto, lo que resalta en el pasaje, es que Juan bautizaba ¿dónde? Y nótense, no está diciendo que el enfoque fue el río. La fuente de agua no es tanto la cosa. El enfoque es ¿qué? Que él está en el desierto. Nadie iba al desierto a bautizarse. Desde el comienzo, aún el mensaje de Juan es al revés. Imagínense, ¿dónde nos vamos a bautizar? Fuera. ¿Dónde? ¿Como en Belén? No.
No, no vamos a ir a ese lado, vamos a ir a otro lado, hacia el río Jordán. ¿Qué? A veces tenemos este pensamiento que el río Jordán pasaba por Jerusalén. No es así, no es así. La gente tenía que caminar días ya para llegar hasta donde estuvo Juan. ¿Y por qué Juan bautizaba en el desierto? Es el lugar menos esperado de un bautizo. Y esta es la cosa, que Juan, tal como Jesús, presentan un ministerio, un reino de Dios completamente distinto de lo que el pueblo judío esperaba. Y si somos sinceros y honestos, un poco de aplicación, probablemente es lo mismo para nosotros. Tenemos que ver que al conocer a Jesús, al entender el reino de Dios, hemos enterado que realmente es muy distinto, es muy diferente de lo que esperábamos. Ahora vemos, ¿qué más? Que el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. No deberíamos entender a esa frase para indicar que la gente conseguía perdón por su bautismo. El bautismo de Juan de arrepentimiento no fue un bautismo literalmente para ganar el perdón, sino para señalar al perdón de los pecados. En otras palabras, y eso está bien claro en todos los cuatro evangelios, que el ministerio de Juan el Bautista fue preparar el camino de Jesús. Y cuando escuchamos eso, a veces pensamos, bueno, es porque él hablaba de ellos acerca del Mesías, les hablaba de algunas señales para prepararse. Bueno, eso es cierto. Pero tenemos que ver que la función de Juan era literalmente preparar a la gente a recibir el perdón de su pecado. Entonces, recibieron un bautismo de arrepentimiento para prepararse para la venida de Jesús. Y es por eso, amigos, y es la única razón, por eso, que al llegar Jesús, Juan el Bautista desaparece. ¿Alguna vez te has hecho la pregunta, ¿por qué Juan el Bautista, de quien Jesús dice que no ha habido un mayor profeta? Jesús habla de Juan el Bautista como el mayor profeta que ha existido. Pero ¿por qué Juan el Bautista no fue llamado como uno de los 12? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? Es muy interesante. Parece el más apto, el más adecuado para ser uno de los 12, pero no es llamado. No es llamado, porque la función de Juan el Bautista era preparar a la gente por un bautizo de arrepentimiento para recibir a Jesús, para recibir a su Mesías. ¿Y dónde? No en Jerusalén, no en el templo, no en los pozos de agua alrededor de Jerusalén, en el desierto. Vuelvo y digo, a veces pensamos que Juan necesitaba el río Jordán para sumergirlos. Bueno, realmente nada de eso está aquí. Ni siquiera es necesario forzar que era un bautismo por inmersión. El libro de Juan, el Evangelio de Juan nos dice que Juan bautizaba por el río Jordán porque había muchas aguas ahí. ¿Qué? La verdad es que había pozos de agua saludable, potable, fuentes de agua pura, manantiales alrededor del río Jordán. Y es posible que Juan usaba esos pozos o esos manantiales para bautizar. Y si fue así, es improbable que lo hicieron por inmersión, porque ese agua fue agua potable. Si alguien se metía con toda su suciedad a un manantial de agua potable, eso hubiera sido muy ofensivo. Bueno, no importa, realmente no es tan importante para nuestro estudio.
Pero ojo, todo el enfoque de este pasaje ni siquiera es el río Jordán. El enfoque es que Juan está bautizando en el desierto, tal como fue predicho por Isaías, el que viene para preparar el camino de Dios, que prepara el camino para el Salvador. Entonces, el bautismo de Juan era por fe, pero también era un bautismo de arrepentirse para recibir a Jesús. Ellos se preparaban para la visita de Dios, para la visita de su Mesías. Y honestamente, amigos, es uno quizás de las mejores justificaciones para el credo bautismo. Porque podríamos decir, mira, Jesús, Juan está bautizando, su bautismo es de arrepentimiento, es de fe. Entonces, a mí me parece que solo los adultos mayores o los que confesaban un fe se bautizaron por Juan. Y probablemente eso fue cierto. El bautismo de Juan es un credo bautismo. En otras palabras, no aceptaron bautizar niños en el río Jordán o por el río Jordán, lo que quieres, como quieres interpretarlo. Probablemente el bautismo de Juan no era para niños. Y eso es, para mí, eso es quizás la mejor justificación para el credo bautismo del bautismo de Jesús. Sin embargo, es interesante ver que obviamente el bautismo de Juan no es el mismo bautismo de Jesús. Porque luego leemos que Jesús bautizó a sus discípulos. Y también en Hechos capítulo 9 encontramos a Pablo llegando al pueblo, creo que era Éfeso, y cuando llegó a Éfeso se enteró que ellos no habían recibido el Espíritu Santo. Y les preguntó, ¿quién les bautizó? Bueno, Juan. Y ahí mismo, Pablo y creo que Silas los bautizaron en Jesús. Entonces tenemos que ver que el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús, el sacramento que debemos practicar en nuestras iglesias hoy, son dos cosas distintas. El bautismo de hoy no es el mismo bautismo de Juan. Y amigos, si fuera así, tendríamos que ir al desierto. Eso es el enfoque de este pasaje. Ahora, ¿qué más? Ok. No quiero pasar todo el tiempo en esta idea del bautismo, aunque es un tema muy interesante. Bueno, Juan es un hombre raro, ¿ya? Mira, él no compra su ropa en Topi Top. Juan tiene ropa, pelo de camello, alrededor de la cintura y llevaba un cinto de cuero, aunque no es muy raro para nosotros hoy. Para ese día sí. Y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Comía bichitos. Parece muy raro, pero tenemos que ver algo. Que existía y había una idea que los profetas eran gente extraña. Y la verdad eran. ¿Ya? Todos los profetas eran gente extraña. Y vemos, por ejemplo, en Segundo de Reyes, y también Zacarías 13, que habla que estos profetas son como gente vestidos con pieles de animales, que con cinturón de cuero. Son descripciones de un profeta. Entonces Marcos nos está ayudando otra vez a ver que Juan el Bautista es el último profeta del periodo del Antiguo Testamento. Versículo 7 habla de que, lo que Juan predica. Y vemos que él dice, después de mí viene uno más poderoso que yo. Eso es antes de conocer a Jesús, ¿ya? Y yo no soy digno de inclinarme ante él para desatarle la correa de su calzado. Para los judíos, desatar la correa del calzado de alguien, de sus ajotas, fue un trabajo, el trabajo menos digno de todos los trabajos. Pero aquí Juan está diciendo, yo me voy a someter a él y ni siquiera yo soy digno
de desatarle. Ni siquiera soy digno de desatarle la correa de su calzado. Juan está diciendo que este hombre que viene después de mí, no solamente es un poco mayor ya, él es el Mesías. Él es el Salvador. Y ni siquiera yo, aunque Juan hubiera sido digno para nunca jamás tener que desatar a nadie su calzado, ni siquiera es digno de desatar la correa del calzado de Jesús. Entonces refleja un gran amor, un enorme honor hacia Jesús. Y él sigue en versículo 8. A ustedes yo les he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Y ahí tenemos la promesa. Juan entiende cosas que no vemos nosotros. Juan parece entender todo su rol. De verdad, es uno de los mejores profetas, aunque no tenemos ninguna de sus escrituras. Juan el Bautista, no tenemos ningún relato de él. Sin embargo, parece que este hombre, que aparentemente es el primo, ¿no?, de Jesús, pero parece que este hombre entendía exactamente cuál fue su rol. Que él era el precursor del Mesías, que él era quien conectaba todas las promesas del Antiguo Testamento. ¿Cómo es que él sabía que Jesús iba a bautizarnos con el Espíritu Santo? Porque él leía bien su Antiguo Testamento. Parte de las profecías del Nuevo Pacto era que Dios va a poner su Espíritu en nosotros y que nos va a hacer cumplir sus estatutos. Entonces Juan, cuando llega a la escena, parece que él entiende perfectamente cuál es su rol, y eso es traer a Jesús a nosotros. Ok, muy bien, vamos a seguir. Versículos 9 a 13. Ahora en Marcos 1, versículos 9 a 13 dice así: Por esos días llegó Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto Jesús salió del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y desde los cielos se oyó una voz que decía: Tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Enseguida, el Espíritu llevó a Jesús al desierto, y ahí fue puesto a prueba por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras, y los ángeles los servían. Ahora tenemos realmente dos o aunque tres cosas aquí. Primero, ¿por qué Jesús se sometió al bautismo de Juan? Si acabamos de ver que el bautismo de Juan no es simplemente una señal de su compromiso, estamos hablando de un bautismo de arrepentimiento y preparación para la venida de Jesús. ¿Por qué Jesús se bautizó entonces? Jesús no tuvo nada de qué arrepentirse. Bueno, no sabemos la respuesta, honestamente. Esta ha sido una pregunta para todos los siglos y milenio. Y lo que sí podríamos decir es que fue necesario para Jesús someterse a la ley. Cuando Jesús vino como un bebé. ¿Alguna vez has hecho la pregunta, ¿por qué vino como bebé? ¿Por qué no vino como hombre? ¿Por qué Jesús no vino el jueves, murió el viernes, resucitó el domingo, ¡boom!, puede volver al Padre? Un fin de semana. Hubiera podido lograr por lo menos morir por nuestro pecado. Pero Jesús vino como bebé para cumplir todas las profecías. Y no es que las profecías le forzaron a hacer eso. Las profecías seguían el decreto supremo de Dios, el plan divino. Pero vino como bebé para poder cumplir toda la ley. Tenía que someterse en todas maneras. Y esto es importante,
Porque cuando Jesús murió en la cruz, no solamente llevó encima de sus hombros nuestro pecado, eso es lo que todos nosotros sabemos, pero también hay lo que llamamos una doble imputación, una doble redención, que nuestro pecado cayó a los hombros de Jesús, pero también la justicia de Jesús cayó a los hombros de nosotros. Por eso Pablo habla en Filipenses capítulo 4 que nosotros tenemos una justicia ajena dada a nosotros. Y aquí encontramos exactamente esto, que Jesús se somete al bautismo de Juan y luego se somete a las pruebas de Satanás. Y aunque aquí no encontramos, tal como encontramos en Mateo, digamos, un cuento largo de cómo fue todo eso. No leemos aquí las palabras entre Satanás y Jesús. Más bien parece, en versículo 13, ahí fue puesto a prueba por Satanás durante 40 días. Suena que por los 40 días Jesús fue puesto a prueba. Pero sabemos de Mateo que realmente Satanás solo tentó a Jesús en sus últimos días. ¿Por qué Marcos quiere presentarnos 40 días de pruebas? ¿Y por qué Marcos no nos cuenta la conversación entre Satanás y Jesús? De convertir la piedra al pan y todo eso. ¿Por qué? No es porque Marcos no lo sabía, ¿ya? Pero sí es porque Marcos solo quiere darnos una versión de la historia, no cambiando los detalles, pero para llevarnos a un camino. Marcos quiere que nosotros nos veamos ahí y vemos que Jesús, puesto a prueba por 40 días, ya, cumplió la ley por nosotros. Tal como cuando Jesús en Mateo capítulo 5, Él dice que no piensan ustedes que he venido para abolir la ley y los profetas. No he venido para abolir, a remover, a destruir, sino para cumplir. Ya ve, es importante para Jesús cumplir toda la ley por nuestra causa. Y así nosotros podemos presentarnos ante Dios justificados por la fe. ¿Por qué? ¿Justificados por nuestras buenas obras? No, por la vida, por toda la bondad, por todas las cosas que Jesús hizo. Por eso fue necesario que Jesús tuviera 30 y tantos años. Era necesario cumplir la ley por nuestra causa. Y leemos en Hebreos capítulo 4, al final del capítulo, el autor dice, por lo tanto, y ya en quien Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Entonces, a eso va Marcos. Quiere presentarnos a Jesús como un hombre, un Salvador bien probado y un hombre sumiso a la ley. Y entre estas dos ideas, de su bautismo y de su prueba, vamos a encontrar esto mucho en el libro de Marcos. Y es hermoso. Es como un sándwich. Yo soy del norte de los Estados Unidos. En el noreste, en Filadelfia, hay un sándwich famoso que se llama un cheesesteak. Y un cheesesteak realmente es un sándwich de bistec con queso. No suena algo tan novedoso, pero aún pensándolo me hace salivar un poco. Bueno, ok, para no desviarme tanto de nuestro tema. Un buen sándwich tiene que tener buen pan, pero no solo es el pan, tiene que tener buena carne, tiene que tener buenas cosas, el interior tal como el exterior es bueno. Marcos presenta, creo que él también es de Filadelfia, ya, porque él sabe cómo es un buen sándwich. Y vamos a ver cómo él hace eso en todo el resto de su libro, porque cada vez encontramos sándwiches. Tenemos un evento, otro evento y luego un tercer evento que corresponde al primer evento.
Cuando llegamos a otros ejemplos de eso, les voy a mostrar tal como es. Pero aquí que encontramos ya uno de los primeros sándwiches de Marcos. Nos cuenta que Jesús se somete al bautismo de Juan. Luego tenemos este suceso de la declaración del Padre. El Espíritu Santo cae encima de Jesús. Y luego tenemos otro evento en que Jesús se somete y se presenta como un buen sumo sacerdote, completamente tentado y probado, como todos de nosotros. Y por eso nuestro sumo sacerdote en Jesús no es un sacerdote que no puede compadecer. No es Jesús, amigos, no es un Señor, no es un hombre que no sabe de lo que tú estás pasando. Nuestras debilidades, nuestras luchas, nuestras dificultades. Jesús los conoce. Y por eso tenemos un buen sumo sacerdote cuya compasión es completa porque Él entiende nuestra lucha. Ok. Cuando Jesús sale del agua, los cielos se abran, cae el Espíritu. Mira, es interesante que algunos reconocen aquí que que Jesús en su humanidad necesitaba la caída del Espíritu Santo para hacer los milagros. No hay ningún texto que aclare eso o que lo declara claramente. Es interesante esa observación. No sé si yo podría decir que estoy de acuerdo. Porque veo que Jesús, aún antes de recibir el Espíritu Santo, por ejemplo, yo no diría que Jesús cuando tenía 13 años era menos Dios. Jesús es Dios todo el tiempo, toda su vida, no solamente desde este momento. Pero sí lo que podemos ver es que la caída del Espíritu es un tipo de unción. Y la unción fue muy importante para la entrada del ministerio o el sacerdocio. Es interesante que coincidía con o corresponde también a esta idea del bautismo. Una de las tradiciones o los ritos de entrar en el sacerdocio era un bautizo. Entonces algunos, cuando hice esa pregunta, ¿por qué Jesús fue bautizado? Algunos responden diciendo, bueno, es porque Jesús entrando al sacerdocio tiene que ser bautizado. Ok, está bien, pero otra vez no nos dice eso explícitamente el texto, ¿no? Pero sí lo que vemos aquí es que el Espíritu cae en él, es un tipo de unción, tal como los discípulos y los demás creyentes recibieron en Pentecostés, en Hechos. Y que Jesús, siendo el Mesías, que significa el ungido, Mesías viene del hebreo Meshiach, que significa ungido. Entonces, hay algunas conexiones aquí que no podemos evitar. El hecho que el Espíritu cae encima de él, ¿ya? Es interesante que no nos dice que el Espíritu lo llenó. Que normalmente cuando escuchamos de esa caída del Espíritu, normalmente leemos y Él se llenó con el Espíritu Santo. En cambio, aquí encontramos que el cielo se abre y el Espíritu desciende sobre Jesús. Y es como una paloma. No quiere decir que la paloma es el Espíritu Santo o nada de eso. Simplemente que cayó encima de él como si fuera un pájaro. Y tenemos esta bonita declaración del Padre. Tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Es una gran declaración. Trae muchas cosas, ¿ok? Uno de ellos es la promesa a David a través de Natán, del profeta Natán. En 2 Samuel 7, David se levanta una mañana y dice, ya, tenemos que construir a Dios un templo porque, mira, mi palacio es hermoso, pero Dios está quedándose en un tabernáculo, en una carpa. Y dentro de esa promesa, al final Dios responde a través de Natán y dice, bueno, David, tú no vas a construir el templo, pero tu hijo Salomón sí.
Y dentro de esa promesa hay promesa del Mesías. Porque Dios dice a David, yo voy a dar a uno de tus hijos un trono impetuo, un reino eterno, que no tuvo Salomón, pero sí tuvo Jesús. Por eso Jesús es el hijo de David. Entonces vemos aquí, y una de las frases que Dios usa ahí, y Él será para mí como un hijo. Entonces esta declaración aquí en Marcos 1:11 es muy importante. Vemos la llegada del Espíritu Santo. Vemos la declaración que Jesús es el Hijo amado en quien Dios complace. Son fuertes palabras. No deberíamos pasarlas demasiado repetidamente. Cualquier lector de esto, amigos, de todo lo que hemos recorrido hoy día, de los primeros 3 versículos, de las citas de Isaías que realmente vienen de Malaquías y de Éxodo, tenemos que ver que cualquier lector hubiera leído esto y ya dentro de esos primeros 13 versículos, el prólogo de este Evangelio de Marcos, hubiera conectado miles de ideas. Oh, wow, Jesús es Dios, porque Él es la visita del Señor de los ejércitos de Malaquías 3. Jesús es el Mesías, es el Salvador, porque viene para traer consuelo. ¿Y consuelo de qué? Porque tenemos redención. Hemos recibido doble por nuestro pecado. También este Jesús es el sumo sacerdote porque se ha sometido a la ley, a ser bautizado por Juan. Y también tentado en todo tal como nosotros. Yo creo que eso es la razón por qué Marcos no incluye los detalles de la tentación de Jesús. Porque no quiere desviar nuestra vista. No quiere que pensemos mucho en Satanás y su tentación. Solo quiere que sepamos los detalles cortos, precisos. Que el Espíritu llevó a Jesús al desierto por 40 días para ser tentado, tal como nosotros. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. El enfoque de Marcos es la idea de que el Mesías estuvo en el desierto, tal como nuestro Moisés. Y este Mesías trae el nuevo éxodo. Vivió en unión con las fieras, con los animales. Mira, es interesante que por donde estuvo Jesús ahí en el desierto, poco al sur, normalmente hubo cualquier tipo de animal silvestre. Leemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento de leones. ¿De dónde venían los leones? Bueno, en esos días era normal encontrar leones en el desierto. Y ahí está Jesús. No está diciendo que simplemente estaba en el campo. Estaba en el desierto. Viviendo en unión con la creación. Hay muchas cosas aquí en solo 13 versículos. Entonces, amigos, les animo a leer nuevamente este libro con este tipo de lente y mirada, escudriñando las cosas que hay allí. Es hermoso. Ya estamos un poco más de 50 minutos. Gracias por su paciencia. Nos vemos en lección 3, en que ahora vamos a comenzar a ver el ministerio de Jesús y cómo se comienza a expandir. Y es muy interesante cómo Marcos presenta todos los personajes y los sucesos en su libro. Que el Señor los bendiga.